Municipios está presentando las noticias regionales. Bueno, aquí tenemos un grande invitado aquí en el noticiero Antioquia y sus municipios. Tenemos al doctor Jorge Gómez Gallego. Él nos va a hablar aquí en el noticiero Antioquia y sus municipios muy brevemente de todo este manejo ambiental en la minería, en lo que tiene que ver en el bareque artesanal y toda esa explotación minera en el departamento de Antioquia. Especialmente vamos a hablar de Hidroituango y el municipio de Briceño, Antioquia. Cuéntenos, doctor Jorge Gómez Gallego, aquí en Noticias Antioquia y sus municipios, cómo está conformada toda esa agenda de trabajo suyo de manejos de esta parte ambiental en la minería. Bueno, Benjamín, y un saludo pues muy cordial a todos los televidentes y a todos los que ven pues las Noticias Antioquia y sus municipios. Pues hombre, yo sigo en la brega por defender a los pequeños y medianos mineros, los mineros ancestrales y los mineros tradicionales. Estoy en este momento asesorando a Conalminercol y a Confesmeraldas, que Conalminercol es la Confederación Nacional de Mineros de Colombia. Nosotros estamos reivindicando no solo al minero artesanal, o sea, al minero que solo usa batea y pala. Ese minero es importante, se le llama minería de subsistencia, la defendemos, pero en el gobierno anterior y en este gobierno el sesgo parece ser que solo quieren minería de subsistencia. Y eso no tiene mucho sentido porque el minero de subsistencia, cuando le va bien en la búsqueda de orito, tiene las posibilidades de conseguir una motobomba, por ejemplo, y mejorar la productividad de su actividad minera. Y el que puede, con una motobomba puede conseguir una maquinita de mayor capacidad. Esa es una cosa que el gobierno debiera estimular, controlar y permitir que esta actividad minera se desarrolle con todo el respeto a las normas ambientales. Pero como es imposible, prácticamente ha sido imposible en Colombia, que los mineros dejen de ser mineros de subsistencia, tienen que caer en la subsistencia o ser una multinacional. En esa franja intermedia del minero que no es de subsistencia, que es pequeño o mediano, o que ha hecho minería de manera ancestral y tradicional, es prácticamente imposible conseguir un título minero. Entonces, como es prácticamente imposible conseguir un título minero, la gente no se deja morir de hambre y trabaja, y cuando trabaja hace daños ambientales indeseables porque precisamente no tiene mecanismos de legalización y formalización. Nosotros aprobamos en el Congreso la ley 2250 de 2022, cuando yo estuve en la Cámara. Esa ley abrió unas normas que permitían una formalización diferencial, porque en Colombia para legalizarse como minero hay que tener la capacidad financiera de una multinacional, cosa que no tienen muchos mineros ancestrales y tradicionales que quieren salir de la minería de subsistencia, pero que no tienen con qué pagar un estudio de impacto ambiental o el desarrollo de un plan de trabajos y obras que valen muchos millones de pesos porque son el mismo plan de trabajo y la misma estudio de impacto ambiental para el pequeño y mediano minero que para la multinacional, cosa que no tiene sentido. Aprobamos ese proyecto de ley, el gobierno lo sancionó, nos metieron 2 micos al final que son un pequeño estorbo para la legalización, pero este gobierno le estamos haciendo un llamado para que reglamente la ley 2250 y derogue el decreto 2235 de 2012, que hemos llamado el decreto terrorista, mediante el cual le destruyen la maquinaria a los mineros ancestrales y tradicionales que no tienen título, sin el debido proceso, sin la presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Este gobierno, el del gobierno del doctor Petro, ha repetido que va a hacer lo mismo, que draga, que encuentra draga, que dinamita. Esa no es la manera de formalizar a la pequeña y mediana minería. Y para formalizar a los mineros le está diciendo que se declaren delincuentes y que hagan un acuerdo con la justicia, cuando no son delincuentes. Entonces aquí estamos teniendo un cuello de botella porque se aprobó la ley, no se reglamenta y la política minera de este gobierno parece ser que permanecen las garantías para las multinacionales y el resto de mineros que trabajen solamente con una batea y una pala, cosa que es inaceptable. Ese es un proyecto de ley en el que fusionamos un proyecto de ley de una senadora de Córdoba con un proyecto de ley mío. Y ahí metimos todo el proceso de formalización minera. No pudimos meter la caracterización de pequeña, mediana y gran minería porque el gobierno se opuso. Bueno, tuvimos unos atranques grandes, pero logramos que se estableciera un plan único de formalización minera que permite, si el gobierno lo reglamenta adecuadamente, rápida y ágil formalización para pequeños, medianos mineros ancestrales y tradicionales. Es que tenemos en Colombia también una falencia en la ley, es que los proyectos hidroeléctricos, la ley no establece por ningún lado que en los estudios de impacto ambiental para hidroeléctricas y en las compensaciones que tengan que hacer las grandes hidroeléctricas o las medianas o las que sea, se compense a los habitantes de las aguas abajo.
solo está contemplada en la ley la compensación, mal compensada entre otras cosas, para habitantes aguas arriba de la represa. Entonces aquí hay que seguir insistiendo en que los habitantes de los embalses, de las zonas cercanas a los embalses, pero del embalse hacia abajo, también son afectados por los embalses. Es una cosa natural. Cambia el curso, cambia la naturaleza química del agua, cambia la población de peces, cambia toda la situación, cambia. Además se producen los fenómenos de variación de niveles. Cuando las represas están generando, cuando las hidroeléctricas están generando, sueltan agua y suben el nivel del río aguas abajo y los mineros no pueden trabajar, y eso hay que compensarlo. En ese proceso veníamos con las empresas públicas, en el caso de Porce 3, proceso que ha sido muy difícil y que no hemos podido avanzar porque empresas públicas se niega. Y en Hidroituango habrá que hacer un proceso similar, no sabemos cuándo, y habrá que legislar en serio para que siempre que se haga un proyecto de esta naturaleza se tenga en cuenta los habitantes de aguas abajo.